¿vale? Entonces, hoy van a actuar como veterinarios a los que les han dado una muestra de agua que sale desde un matadero, ¿ya? Y determinar si ese agua cumple o no cumple con las normas sanitarias. ¿Ya? Ya saben que no puede superar cierta cantidad de bacterias, ¿ya? O sea, las empresas no pueden producir cierta cantidad de bacterias. Bien, entonces van a actuar ahí como si les hubieran encargado ese estudio. ¿Ya? Bueno, lo que les decía, muchas veces el diagnóstico de enfermedades infecciosas requiere una toma de muestras. ¿Ya? Es decir, cuando sospechamos que una persona tiene una infección, perdón, un paciente, en este caso sería un animal, sospechamos que tiene una infección, lo más correcto que debemos hacer es hacer cultivo para aislar las bacterias patógenas. ¿Por qué creen que es útil hacer esto? Para reconocer al patógeno. Eso es, para reconocer cuáles. ¿Y por qué nos interesa reconocer cuáles? ¿Para qué me sirve saber si tiene una infección por Salmonella o si la infección es E. coli o es por un Staphylococcus aureus? Para saber qué medicamento usar o qué tratamiento aplicar. Exactamente. ¿Ya? Esa es una de las razones. Y para saber qué tratamiento utilizar o para saber, por ejemplo, el pronóstico de la enfermedad. ¿Ya? Pero sí, normalmente para saber el tratamiento. Exactamente. Bueno, eh, bien, entonces, tenemos tres fases del diagnóstico microbiológico. La primera se llama la fase preclínica, en la cual es el momento en el que se pide la muestra hasta que el técnico del laboratorio recoge esa muestra para analizarla. O sea, esto incluye desde que el veterinario dice que se debe tomar una muestra, después la toma misma de la muestra, ¿ya? Eh, y cómo llega esa muestra hasta el laboratorio. ¿Vale? Eso incluiría la fase preanalítica. Eh, ¿Qué es lo importante aquí? Este es un proceso en el que a veces se cometen fallos. ¿Ya? Por ejemplo, eh, lo primero que tenemos que hacer siempre al tomar una muestra es llevar una identificación muy precisa de las muestras. Esto es algo que muchas veces vemos en el laboratorio de microbiología cómo se confunden en esta parte. Entonces les damos unas bacterias y esas bacterias no las identifican bien. Entonces confunden la muestra uno con la muestra 2. Y eso en el laboratorio de microbiología pues no es muy grave, pero imagínense esto en un laboratorio en el que tenemos pacientes. No le podemos dar el resultado de, de un paciente a otro. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante, mantener muy bien toda toda la identificación de las muestras. Otra cosa que es importante en esta fase es tomar bien la muestra. Eso lo vamos a ver. Cómo se toman las muestras, la cantidad de muestras debe ser suficiente, todo eso. Entonces, aquí es donde suelen ocurrir errores. Eh, por ejemplo, que el paciente tiene una infección, pero tomamos una muestra que no es la correcta, entonces nos va a aparecer un falso negativo. ¿Ya? ¿Saben qué es un falso negativo? Yo no. Un falso negativo es cuando un paciente tiene una infección, pero como hemos tomado mal la muestra, nos aparece que no tiene infección. ¿Ya? Eso es un falso negativo. Y lo contrario sería un falso positivo, cuando nos sale que tiene infección, pero en realidad no la tiene.
¿ya? Eso lo vamos a ver después también. Eso es algo que también es importante en esta fase. Es evitar la contaminación. ¿Ya? Pero lo vemos ahora. Luego llegaría la fase analítica, que corresponde al procesamiento de la muestra. Por ejemplo, si vamos a hacer un urocultivo, pues sería pasar del medio donde hemos recogido la orina a la placa y donde se siembra la placa. ¿Ya? Entonces, todo ese proceso de sembrado, de crecimiento de bacterias, todo eso corresponde a la fase analítica. Luego tendríamos la fase analítica, en la que lo que hay que hacer es interpretar los resultados que hemos obtenido y transmitir esos resultados al profesional veterinario. ¿Ya? Aquí normalmente no suelen ocurrir muchos errores porque los análisis están muy estandarizados. ¿Ya? Es decir, cuando dan una muestra para analizar, normalmente no es algo que, digamos, que improvise el análisis, sino que sigo una receta, ¿ya? Me dicen cómo se hace correctamente ese análisis. Entonces, normalmente no suele haber fallos aquí, porque además el personal está muy equipado, ¿ya? Entonces no suele haber tanto problema ahí. Donde sí puede haber problemas en la fase anterior, cuando se recoge la muestra. Un fallo común en la toma de muestras, por ejemplo, no recoger la cantidad suficiente. Ya eso es bastante común. O la contaminación de una muestra. Eso también puede ocurrir. O tomar una muestra que no es representativa. Eso es más raro. ¿Ya? Ahora les voy a explicar cómo tiene que ser una muestra correcta. Y ahí vemos posibles fallos. ¿Ya? Bueno, y luego la fase posanalítica, aquí los únicos errores que suelen ocurrir se comunique mal los resultados, es decir, que se interpretan mal. Pero eso normalmente no suele ocurrir. ¿Ya? O otra cosa que puede ocurrir es que confundamos el registro y en lugar de darle los resultados de un paciente, demos los de otro. ¿Ya? Esos son más errores administrativos. Bueno, entonces, esto es lo que les quería decir, lo de qué características tiene una buena muestra microbiológica. Primero, debe ser representativa del proceso que se va a estudiar. O sea, si yo quiero ver si un paciente tiene una infección del tracto urinario, tengo que hacer un cultivo de orina, un puro cultivo. No voy a hacer un cultivo de heces, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tiene que ser representativo de lo que yo esté buscando. Em, Otra cosa importante, la cantidad recogida debe ser suficiente para hacer un examen completo y adecuado. ¿Qué, qué tipo de fallo puedo tener si no tengo suficiente muestra? ¿Qué tipo de fallo ocurre? Puede ocurrir. ¿Cómo, profe? Si se toma menos cantidad. Menos cantidad de lo correcto. Por ejemplo, si estamos buscando huevos de algún parásito o algo así, que en esa poca cantidad, justo en esa poca cantidad no hubiera. Exactamente. Entonces, ¿eso que me daría? Un falso Negativo. negativo. Eso es. Ya, si tengo poca muestra, puedo obtener un falso negativo. Es decir, el paciente en realidad estaba infectado, pero como he cogido tan poca muestra, no detecto los microorganismos. ¿Ya? Falso negativo. Eh, También otra cosa que para evitar un falso negativo, tenemos que tomar la muestra antes de iniciar un tratamiento. Esto es como bastante obvio. O sea, no puedo empezar a darle antibióticos a un paciente y después tomarle la muestra, porque voy a reducir la cantidad de microorganismos y puedo tener también un falso negativo. Bien, lo siguiente sería, la muestra debe ser tomada en el lugar donde es más probable
hallar los microorganismos sospechosos. ¿Alguien se ha hecho una PCR del COVID? ¿Alguien ha pasado por ese? ¿No? Yo no, pero sí sé cómo es horrible. Es bastante... Bueno, es rápido en realidad. Pues, ¿por qué lo hacen en ese lugar tan incómodo? Porque ese es el sitio más probable para encontrar al virus. ¿Ya? Es el hisopado nasofaringe, ¿vale? En la parte de la faringe. Es el lugar más probable para encontrarlo. ¿Ya? Por eso se hace ahí. No voy a hacerlo en la piel porque lo mismo. Puedo encontrar cero cuando la persona en realidad está contagiada. ¿Ya? Por ejemplo, Staphylococcus aureus también se puede tomar por ahí. ¿Ya? Y su reservorio también es la parte nasal. Y todo va a depender del tipo de bacteria que estamos buscando. Ya, si es una salmonela, pues obviamente tendrá que ser en las heces. ¿Ya? Bueno, lo otro importante es asegurar la contaminación, o sea, asegurar la mínima contaminación externa. ¿Ya? ¿Qué tipo de fallo puedo tener si se me contamina una muestra? Que el microorganismo patógeno que sea detectado no sea el correcto, sea uno que estaba en el ambiente. Exactamente, un falso positivo. En realidad, el paciente está sano, pero como se me ha contaminado la muestra, pues voy a obtener un positivo cuando en realidad no lo era. Voy a iniciar un tratamiento que no necesita. ¿Vale? Lo otro es importante recoger la muestra en el estadio de enfermedad más avanzado. Normalmente, el momento más oportuno para recoger las muestras es el momento en el que la enfermedad es contagiante. ¿Ya? Ahí es más probable que encontremos la causa. No después, porque ya quedan pocos microorganismos y a veces si es demasiado pronto tampoco los vamos a encontrar. ¿Ya? El mejor es el momento contagiante. Va a depender un poco en este caso, de las que puede tardar más en ser contagiadas menos. Ya, ahí habría que ver exactamente cada caso. Bueno, ¿qué tipos de muestras tenemos? Podemos dividir en tres grandes tipos de muestras. Uy, bueno, me parece que tengo la conexión un poco mala. Estoy conectado con el cable. Así que si me oye mal, pues... bien. Ah, ok. Ah, está bajando. Ahí. Vale, he apagado el video. A ver si mejora. Bueno. em, lo que les decía, tenemos tres tipos de muestras en base a los microorganismos que vamos a encontrar. ¿Ya? Por ejemplo, si a un paciente le tomamos una muestra de la piel, de la boca, del tracto respiratorio superior, genitales externos, exudados vaginales, exudados uretrales, todos estos tipos de muestras tienen muchísima, muchísima flora normal. O la muestra de heces, el coprocultivo, tiene muchísima microbiota normal. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Eh, Vamos a obtener muchísimas bacterias en nuestro cultivo. Tendremos que tener un tipo de análisis que me distinga la microbiota normal de las bacterias patógenas. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si voy a tomar una muestra
de la piel de un paciente voy a tener muchísimas bacterias. ¿Ya? Lo que tengo que hacer es un procedimiento que me permita diferenciar las que quiero ver, que son las que causan infecciones, y no ver todas ellas, todas aquellas que son eh, de la microbiota normal. ¿Se entiende eso? Vale. Un segundo, voy a intentar a ver si mejora eso. Vale, ahora parece que va mejor. Bueno, luego tenemos otro tipo de muestras. Normalmente son estériles, pero al atravesar otra zona se acaban contaminando con microbiota normal. Por ejemplo, la orina. ¿Ya? La orina normalmente no tiene microorganismos, pero para salir hacia el exterior tiene que atravesar todo el tracto urinario. Eh, entonces, al atravesar el tracto urinario se acaba contaminando con microbiota normal. ¿Qué tendremos que hacer aquí? Tendremos que evitar al máximo esa contaminación. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la orina, no se recoge el primer chorro, por así decirlo, la primera parte de la micción, sino que se recoge la micción intermedia. Es decir, primero dejo que salga un poco de pis, después se introduce el bote, ¿ya? Y ahí es donde se saca. Eso en el caso de que sea mediante micción. ¿Ya? Pero muchas veces en veterinaria se hace una ecografía y se saca una punción de la vejiga directamente. ¿Ya? En ese caso va a salir bastante estéril. Bueno, también pasa esto con las secreciones de las vías respiratorias inferiores. Es decir, si queremos ver si hay algo en los pulmones, en los bronquios, ¿ya? Estas zonas normalmente no tienen muchos microorganismos o tienen casi nada, pero, por ejemplo, si lo hacemos mediante esputo, mediante una expectoración, va a atravesar todas las vías respiratorias superiores y se va a cargar de microbiota normal. Entonces, normalmente no se recoge muestra de esputo, sino que se hacen lavados de las vías respiratorias inferiores. ¿Ya? Por eso, porque se contamina muy fácilmente. Bueno, y luego tenemos las otras muestras que son siempre estériles, a no ser que el paciente tenga una infección. Es la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Estas dos muestras son siempre estériles. De tal manera que si encontramos una colonia en la sangre o una colonia en el líquido cefalorraquídeo, ya es indicativo de una infección. Además, suele ser grave porque ya ha llegado a la sangre. Entonces, es súper importante en este tipo de muestras que son estériles. Aquí hay que ser especialmente cuidadoso con la contaminación. Hay que evitar cómo sea la contaminación. Porque ya con unas pocas bacterias voy a indicar si el paciente tiene una infección o no tiene infección. ¿Ya? Entonces, hay que ser ahí muy cuidadoso. ¿Hay alguna duda de esta parte de las muestras? ¿Algún comentario o algo? No, profe. No. Vale. Bien. Vamos a hacer entonces un ejercicio de conteo de coliformes. ¿Qué son los coliformes? Bueno, ya los explicamos anteriormente. Son bacilos gram negativos que no esporulan,
pueden ser aerobios o anaerobios facultativos, normalmente fermentadores de lactosa. Aunque algunos, bueno, no son muy buenos fermentadores, como por ejemplo Citrobacter o Serratia, ¿ya? No son exclusivos, ¿ya? La mayoría se encuentra en el intestino, no solamente grueso, ¿ya? Pero no es exclusivamente, pero sí la mayoría lo son, ¿ya? Y bueno, y la bacteria más representativa de este grupo, de los coliformes, es la Escherichia coli, ¿ya? De hecho, coliforme significa con forma de coli, ¿ya? La Escherichia coli. Bien, ¿para qué me sirve estudiar esto de coliformes? Se utilizan como indicador de contaminación fecal, ¿ya? Un indicador de contaminación fecal, lo cual me indica que no hay una limpieza correcta o que hay algún tipo de producto que se está desechando que no debería, ¿ya? Entonces, ahora se van a convertir en veterinarios que trabajan en un matadero, una planta productora de productos cárnicos, un matadero. Y en esta muestra les van a pedir que vean si el agua que produce la planta tiene o no tiene coliformes y que vean también el número de bacteriales. Les encargan eso. Eh, Bien, ¿para qué sirve este tipo de estudios? Sirve para detectar prácticas sanitarias que no son correctas o, por ejemplo, evaluar la calidad microbiológica de un producto, evaluar si se están haciendo bien las prácticas sanitarias e higiénicas, etcétera, y otros usos que puede tener. Bien, entonces, ¿qué hacen ustedes como buenos veterinarios que son? Pues ya piensan en una forma de identificar a los coliformes. ¿Ya? Vimos dos medios que son buenos para el crecimiento de coliformes. Son el agar McConkey y el agar MB Levin. Ya cualquiera de los dos nos serviría. Entonces van al fabricante y se compran una cas de agar Levin. ¿Ya? Ahora yo les pregunto, ¿qué harían después? Entonces tengo el agar y tengo mi muestra de agua. ¿Qué harían después? Iniciar el cultivo. Directamente, o sea, tomarías el agua, ¿no? Y la viertes sobre la placa. O sea, no había que hacerle, por ejemplo, en el caso del lagar, la estría y en base después de eso tomar una muestra y ponerlo en la estría. ¿Vale? O sea, puedes tomar la muestra, ¿no? Y hacer una siembra por estrías. ¿No? Claro. Vale. ¿Qué va a pasar en ese caso? Va a pasar que en un principio voy a tener demasiadas bacterias. ¿Ya? Muy probablemente voy a tener demasiadas bacterias. Y recuerden que aquí lo que tengo que hacer es contarlas. ¿Sí? Tengo que darle a la empresa una cifra. ¿Ya? De cuántas E. colis o cuántas coliformes va a haber. Porque va a haber, siempre vamos a tener. Pero a la empresa le interesa no superar el límite para que no le multen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con esa muestra de agua vamos a tener demasiadas. Entonces vamos a aplicar una técnica que se llama la dilución seriada. ¿Ya? Vamos a ver aquí, tenemos un video
para ver cómo se hace esta dilución seriada. ¿Ya? Pero básicamente lo que vamos a ir haciendo es tomar mi muestra, saco un 10% de la muestra de agua que he obtenido y la llevo a un tubo que tiene agua destilada. ¿Ya? Normalmente con un poco de peptona para que las bacterias sobrevivan. Y de nuevo, de esa muestra que he obtenido ahora, la llevo a otro tubo, ¿ya? Con agua con peptona. Y a otro tubo, saco otra vez un 10%, lo llevo a otro tubo. Saco otra vez un 10%, lo llevo a otro tubo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es diluir la muestra. ¿Para qué? Porque lo que me interesa es poder contar las bacterias. ¿Ya? Fijaos. ¿Qué pasa si yo tomo directamente una muestra que tiene demasiadas bacterias? Me va a ocurrir lo primero que sale ahí. En esta placa, ¿la ven? Si se fijan en esta placa, la primera que tenemos aquí, están todas amontonadas unas por encima de otras. No puedo contarlas. Pero en la segunda y la tercera placa, las que tengo rodeadas ahí con un cuadrado azul, ahí sí puedo contar. Profe, no se ve lo que está diciendo. Ah, perdón, ¿No? compañero. Ah, pero No, tranquilo, es que ahí no se ve. Iba a decir lo vale. mismo. Mirad, De hecho, los agares se ven iguales, profe. aquí. Ahí sí. ¿Los ven ahí? Sí, ahí sí. Ahora sí. Vale. Si se fijan, el primero es imposible de contar. Porque están todas unas encima de otras. Entonces, eso es lo que se llama un césped. Ahí no puedo contar el número de colonias. Pero la segunda y la tercera, los que están rodeados con un recuadro en azul, esos sí los puedo contar. ¿Ya? Y si se fijan, cada vez que voy avanzando, tengo cada vez menos. ¿Ya? Entonces, por eso voy haciendo esa dilución seriada. ¿Ya? Voy tomando una parte de la muestra, la disuelvo. Voy tomando una parte, la disuelvo, hasta quedarme cada vez con menos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que estoy buscando? Obtener al menos 2 placas en las que pueda contar el número de microorganismos. ¿Ya? Porque si siembro directamente de la muestra me salen demasiados. Entonces, vamos a ver un vídeo de cómo se hace esto. Tengo unos cables. Ah, se me ha desconectado. Ahí se escucha de nuevo, profe. Es que he tenido. Me ha salido cable. A ver. Vale, vamos a ver entonces cómo se hace.
Posteriormente, se procesa una asa de Mikulski que debe estar sumergida en agua. El asa debe enfriarse hasta el interior de la caja de Petri para evitar afectar a los posibles organismos presentes en la muestra y que se desean contar. A continuación, se esparce la muestra por toda la superficie de la caja, tratando de evitar tocar con el asa las paredes de la caja Petri. Bueno, estamos dando todo el rato lo mismo, así que voy a pararlo aquí. Han visto, ¿no? Cómo se toma, desde que se toma la muestra, se siembra no mediante el método de estrías, sino con el asa de Driglaski para esparcir bien, obtener bien las colonias separadas. ¿Vale? Entonces, otro procedimiento que se puede utilizar es la siembra por inclusión, ¿ya? El recuento por inclusión. El funcionamiento es un poco distinto porque aquí lo que vamos a hacer es, en lugar de tener ya la placa con el agar sólido, lo que vamos a hacer es que si calentamos el agar se queda líquido, ¿ya? Y entonces lo que hacemos es esperar las bacterias con ese agar líquido. ¿Qué nos queda de esta forma? Nos queda que algunas bacterias salen en la superficie, otras salen en el fondo, otras salen en la parte intermedia. Es una manera de separar un poco más las colonias para evitar que todas queden pegadas unas con respecto a otras. ¿Ya? Eso, es una manera como de separarlas un poco. Pues algunas van a estar en la parte superior, otras en la parte de abajo, otras en la parte intermedia, ¿ya? Pero el fundamento es el mismo, tenemos que contar el número de colonias, ¿ya? Bueno, vamos a ver entonces los resultados. Cómo nos ha quedado nuestra muestra de agua que nos han encargado. Bien, sí, quedó bien. Bien, voy a compartirles desde el PowerPoint para verlo bien, porque se ha perdido un poco el formato. Ahí se ve. Hemos visto antes la primera muestra, que está todavía muy concentrada, nos sale con demasiadas bacterias. Pero la siguiente, que está un poco más diluida, ya tenemos una buena cantidad de bacterias para contar. La tercera también. La otra solamente tiene una colonia. Esa va a ser demasiado poco para contar, ¿ya? Y la última no tiene ya colonias. Ya está tan diluida que ya no quedan suficientes bacterias. ¿Cuáles elegiremos? Elegiremos aquellas colonias que tienen entre 3 y... Perdón, aquellas placas que tienen entre 3 y 100 colonias. Esas son las que voy a contar, esas son las que me van a servir para mi conteo. ¿Ya? Entre 3 y 100. Bueno, ¿y cuánto se ha sembrado en cada placa? En cada placa se han sembrado 100 microlitros. ¿Ya? Quiero que sepan
que las medidas que van a pedir a mí van a ser de unidades formadoras de colonia por mililitro. Bien. Entonces, vamos a hacer un cálculo de cuánto obtendríamos. Bueno, tenemos ahí la primera muestra incontable. No nos sirven. La segunda, tenemos... ¿Alguien que cuente conmigo? No estoy seguro, pero son como 47 por ahí, o creo que me faltaron. Creo, no estoy seguro. A mí me salían más. Le voy a volver a contar, por si acaso, a ver. Sí, sí, no, igual yo creo que me faltaron, que igual son varias. Ahí creo que las conté mejor, igual son como más de 60. 64 he contado yo. Ya no sé, yo creo que son 64 64. no es 64. Ah, vale. Mira, Paulina ha encontrado 62, yo 64. Vamos a poner los dos recuentos, ¿ya? Acá dos, entonces. Recuento 1 es el de Paulina, 62. Recuento 2, 64, es el mío. ¿Por qué recogemos los dos? Porque luego vamos a hacer un promedio, ¿ya? La siguiente no creo que haya problema. 8. 8, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular lo que me interesa finalmente es cuántas bacterias tengo en mi muestra de agua, sacado directamente de las tuberías del matadero. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por el factor de dilución y por 10, ¿ya? Porque he sacado 100 microlitros, que es lo mismo que 0,1 mililitros. Los voy a multiplicar por 10. Bien, ¿cómo haría esto? La placa 2, si nos fijamos aquí arriba, en la placa 2 tenemos un factor de dilución de 1 partido 100. ¿Ya? La placa 3, 1 partido 1000. Entonces, voy a pasar a la pizarra. Hemos dicho que en la placa 2 tenemos 62, tenemos 64, que son los dos conteos que hemos hecho, y 8. Vale. Vale. Entonces, esta es la muestra 2.
la muestra 3. Vale. A la placa 2 y placa 3. ¿Qué tengo que hacer ahora? Entonces, lo primero voy a sacar el número de microorganismos que tendría en, digamos, esto sería el recuento en la placa. Voy a sacar el número de microorganismos que tendría en la muestra. Entonces, son 62 colonias por el factor de dilución. El factor de dilución, en este caso era 1 partido 100. 1 partido 100, entonces ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 100. Esto me da lugar a 6.200 colonias por cada 0,1 mililitros, que es lo que yo he tomado para sembrar en la placa. En la placa se han sembrado 0,1 mililitros. Entonces, 6.200 colonias en 0,1 mililitros de la muestra original. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 10. Esto me da 62.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Como un conteo ha sido 62 y el otro ha sido 64, le haría un promedio. ¿Ya? O sea, luego tendría el otro recuento, que es 64 colonias por 100. Lo voy a copiar. Ese era el otro conteo. Con esto hago un promedio con estas dos. ¿Ya? Pues, sería 6.400, perdón, 64.000 más 62.000 dividido en 2 me daría 63.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿vale? ¿Por qué saco este 63.000? Porque eso es el promedio entre los dos conteos. ¿Ya? Es posible que Paulina haya contado un poco de menos y yo haya contado un poco de más, entonces sacamos un promedio. ¿Ya? Simplemente por eso, para que sepan. Si alguna vez cuentan 2 veces distinto número, sacan un promedio de los dos. ¿Ya? Bueno. Pero todavía tengo la otra muestra. ¿Cómo calcularía aquí? Pues sería 8 por el factor de dilución. ¿Cuál es el factor de dilución en este caso? 1000. Que lo he diluido 1000 veces. Entonces me sale 8000 colonias dividido en 0,1 mililitros. Esto lo multiplico por 10 para sacar el número de bacterias por mililitros. Y me sale 80.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Bien. Ahora tengo dos medidas. ¿Ya? ¿Qué hago para sacar una definitiva? Porque no quieren dos. La empresa no quiere dos. Quiere que le dé una. ¿Qué tengo que hacer? Les decía que cuando tengo dos medidas, ¿qué hago?
promedio. Exactamente, saco un promedio. ¿Ya? Saco un promedio. Entonces, 63.000 más 80.000 bien 2 me daría no lo sé, así que lo voy a mirar. $71.500. ¿Vale? Esta es la medida que daría finalmente de unidades formadoras de colonia por mililitro en ese agua. ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer ahora? Compararla con con lo que está establecido en la ley, ¿ya? Para este tipo de aguas. Que no me es el valor, tampoco me lo piden en el ejercicio, así que no hay problema. ¿Ya? Vale, pues esta sería. ¿Se ha entendido cómo se ha sacado el cálculo? Sí. O sea, yo tengo una duda. En la muestra 3 se multiplicó el número de colonias por 1000 por todas las veces que ha pasado, se ha estado aumentando, perdón, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba eso? Perdón, ¿por qué aumentó Claro, a 1000? como piensa que cada vez que voy haciendo una dilución, ¿ya? Voy dividiendo la cantidad de muestra en 10. ¿Ya? Entonces, en la muestra 1, lo que tengo es, saco de mi muestra original, saco una décima y la llevo a ese otro tubo. De ese primer tubo saco una décima parte y la llevo al segundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que he hecho en el segundo tubo? He dividido mi muestra por 100. ¿Ya? En el tercer tubo por 1000. En el cuarto tubo por 10.000 y en el quinto tubo por 100.000. Entonces, si yo quiero obtener el número de bacterias que tenía en mi muestra original, lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿ya? Por el factor de dilución. Si he dividido mi muestra en 1000, para obtener lo de la muestra original, tengo que multiplicar por 1000. ¿Ya? Siempre piensen que en mi muestra original, siempre tengo que tener muchos más que los que tengo en una dilución. ¿Ya? O sea, si yo he tomado una pequeña porción de la muestra y me salen 62 colonias, en la muestra original tengo que tener mucho más. ¿Ya? Siempre piensen eso. Cuando estén dudando de si dividir o multiplicar, piensen ahí, ¿de dónde viene esto? Bueno, viene de una muestra que la he ido diluyendo para poder contar, porque si no me salían demasiadas. ¿Ya? Porque imaginad contar 71.000 colonias en una placa. Es imposible. ¿Ya? Entonces lo voy dividiendo para poder contar. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar para obtener el valor original. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, ahora me queda más claro. Gracias. ¿Vale? Porque eso, siempre, bueno, esto a todo lo que hagan, ¿ya? Cada vez que me piden un cálculo, piensen de dónde viene, qué me están preguntando. ¿Tiene sentido esto que he obtenido? ¿Ya? Si he contado 8 colonias en la placa, me pueden salir 0,7 en mi muestra original, por ejemplo. Imagine que les sale menos cantidad. ¿Tiene sentido eso? No, no tiene sentido. Ya, porque la he diluido. ¿Vale? Entonces, siempre vean el resultado y piensen, ¿tiene lógica esto? Aunque se lo haya copiado el de Alau, que es muy inteligente. ¿Tiene sentido lo que le ha puesto? ¿Vale? Pero piénsenlo. Bueno,
Vamos ahora con el recuento en... es muy parecido. El recuento, pero en inclusión. ¿Ya? Entonces, si ven aquí, colonias no me van a ser solamente en la superficie, también tengo algunas en el fondo. Esto lo que va a ayudar es que no se me amontonen. Aquí el límite que voy a elegir es todas aquellas placas que tengan entre 1 y 100 colonias. Esta sería la dilución 1, la dilución 2. Esta es 1 partido 10. La dilución 2 es 1 partido 100. La dilución 3, que es 1 partido 1000, no me han aparecido. Vale, entonces, lo mismo de antes. ¿Ya? Voy a contar, multiplicar por el factor de dilución. ¿Ya? Esta ya sí que se la voy a dejar un poco más para la tarea, porque como ya han visto cómo se hace. ¿Sí? Voy a proyectar un segundo la tarea para que vean cómo completar los datos. A ver. Un segundo, no los encuentro. Voy a volver a descargar la guía porque no la encuentro. A ver. Por cierto, estaría en unidad 3, veterinaria, material de laboratorio. Ahí tienen la tarea 3. Vale, ahí estoy dictando ahora. Bien. Entonces, tenemos aquí el factor de dilución. ¿Ya? Entonces, este es 1 partido 10, 1 partido 100, 1 partido 1000. No se ve. 1 Sí, partido 1000, 1 partido 10.000. Está viendo, ¿no? sí, sí se ve. Ahí que he puesto en rojo. ¿Ya? Unidades formadoras. Aquí, incontable. Aquí nos ha salido. ¿Qué nos ha salido? 62. A 64. Y como hemos hecho el promedio, 63. ¿Ya? Y aquí nos salían 8. 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
creo que salía 1, 0. Bien. Y luego, recuento de coliformes, unidades formadoras de colonia. Aquí nada. Aquí nos salían 63.000. Aquí 80.000. ¿Vale? Nada y nada. Ahora tengo en la superficie. Pues el promedio que hemos hecho antes, que era 71.500, ¿no? Unidades formadoras de colonia por mililitros. Vale. Inclusión. Ah, esa es la que les dejo para que la hagan ustedes. Bueno, les pongo el factor de dilución. 1 partido 100. 1 partido 1000. ¿Vale? Les dejo ahí para que hagan ustedes el recuento, que es bastante fácil. Y ponen aquí el promedio. ¿Ya? Ya está, ya tienen hecha toda esta parte de la tarea. Bueno, a ver, por ahí. Ahí les dejo, hemos respondido ya todo. Profe, Em, profe, antes de que se vayan, sí, una consulta. En la actividad 2, que es el cuadro número 2, sí. en la presentación que vimos, eso es como amarillito, ¿verdad? A ver, ¿te Era en el refieres al medio. este que pone antibiograma? ¿Cómo, perdón? ¿Aló? ¿Te refieres a esta que pone antibiograma? ¿Es? No, 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 perdón, la de arriba, la de arriba. La de la actividad 2 Ah, que dice la segunda tablita. Esa misma. Es la que estamos viendo ahora al final, ¿verdad? sí, ese, el medio que era como naranjo amarillo, Ah, ya, ok. ¿ya? El cálculo es eso, en factor de el mismo que hemos hecho antes, pero cambiaríamos el factor de dilución. ¿Ya? Ya les advierto que salen muchas menos en el anterior, ya para que lo sepan. Eh, la siguiente es del siguiente laboratorio. Ya la que pone antibiograma es del siguiente laboratorio. Bueno, entonces, antes de que se vayan, bueno, tenemos que pasar la lista y hablar del tema del seminario. Primero, antes de nada, ¿alguien que no tenga grupo para el seminario? Carolina, vale. A ver, ¿con quién hiciste ¿con quién hiciste la tarea 1? ¿Hiciste en algún grupo y hiciste sola? ¿O no la hiciste? ¿Con Camila? ¿Qué Camila? Ah, vale. Camila Demetrio y Kimberly Bustamante. Déjame ver un segundo. Entonces, pues sí, por hacerlo más fácil, pensaba que se mantuvieran. Porque si no va a ser un... A ver, lo que no pueden hacer es esto solo porque les va a quedar mal, ya porque es bastante trabajo. Entonces tengo aquí el grupo de Camila Demetrio, Kimberly, Carolina. No sé si ya estás, Carolina. Ya envié tu grupo. Te puse con Camila Demetrio
Kimberly Bustamante y Carolina Marambio, Staphylococcus aureus. Sí, ya lo envié. Profe, con respecto a eso, Staphylococcus aureus. profe, disculpe, con respecto a eso, igual yo tengo Sí, un problemita. El trabajo tiene ya. que ser así de 4 personas, ¿verdad? Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 3. No hay tanto problema. Ya, Por es que Patricio. en mi grupo, yo, bueno, no sé, cuando le he entregado las tareas, le he estado escribiendo y he explicado que simplemente trabajamos 2 integrantes, que soy yo y mi compañera, mientras que mis otros compañeros nunca más nos volvieron a hablar, ni siquiera estaban conectados a alguna clase desde la primera tarea, no han hecho nada. Pero yo no le he dicho nada porque no tengo problema, pero simplemente le he dicho en la tarea, trabajamos estos 2 integrantes y se las voy entregando. Y si en esta necesitamos tu participación, Son, no sé cómo hacerlo, porque no se comunican conmigo, ni siquiera con mi son compañera. Se llaman Vicente y Vicente, Anaí son los que no se comunican. ni siquiera preguntan por nada, O no Vicente y Paz. ayudan. No. Pans trabaja siempre conmigo y yo. Mis 2 Ah, ya. compañeros no sé qué pasó, Pues pero vamos a hacer una cosa. ujú, Voy a revisar porque a lo mejor es que no vienen a ninguna clase. Vicente ahora mismo no está, ¿no? Aquí. sí, no, si Voy a no, revisar un segundo la asistencia. desde la primera clase de profe fue la única que se conectaron y que sí puedo decir que trabajaron, me ayudaron, pero después de eso no han hecho ningún otro trabajo, perdón, y no se han conectado y no han ayudado. Entonces no sabría ahí cómo hacerla. Eso estaba pensando Kimberly, en agregar a alguien más, o porque estamos yo solo y mi compañera. Hemos hecho todos los últimos trabajos solo. Por eso quería preguntar qué Vale, hacía en este caso. vale. Eso es una posibilidad. Ignacia, que parece que no tiene grupo, ¿ya? Quizás se pueda unir con vosotros. Así ya son 3 para hacer el trabajo. Eh, yo lo que voy a hacer es comunicarme con Vicente y con Anaís. Ya les voy a mandar ahora un mail para decirles esto. Ya, porque este trabajo cuenta bastante nota. Entonces, aquí no se puede ya nadie o sea, no se lo pueden regalar a nadie. Entonces voy a comunicarme con ellos ya a ver si van a hacer el trabajo o es que han abandonado o qué pasa con ellos. ¿Ya? Porque sí que estaba viendo que hace como tiempo que no vienen por aquí. A ver. A ver. Maldonado. Pero hace ya tiempo que no viene. A ver, yo voy a hacer eso, ¿vale? Les voy a escribir. Puede ser. Les voy a escribir a ver qué pasa. ¿Por qué no trabajo con ellos antes? Y con eso les escribo a ustedes, Patricio y Paz. ¿Ya? Bueno, Dime. Mira, si no hay nadie, o sea, si hay alguien solo, lo ideal es que se unan a ustedes. ¿Ya? No podemos dejar a nadie solo. Si finalmente todo el mundo tiene grupo y ustedes se quedan 2, yo tampoco tengo demasiado problema. O sea, que de que sean ustedes 2. También hay otro grupo de 2, que son Álvaro Millanao y Genaro Bravo. Podría unirse a ellos también. Una posibilidad.
Bueno, sí, puede ser una posibilidad. Vale, vamos a hacer eso. Vale, antes también les quería explicar un poco en qué consiste el seminario. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, les he mandado una bacteria, pero no tienen que poner ahí un chorrón de información, sino las siguientes cosas tienen que estar muy claras. ¿Ya? Tiene que ir una, voy a poner aquí, estructura del, lo voy a poner en la pizarra. Entonces, estructura que tiene que tener. Primero, una introducción. Se hace en la introducción aspectos generales de la bacteria. Es decir, esta es una bacteria gram positiva, gram negativa. Y sobre todo, lo que más me interesa de esta parte es por qué es importante. Es decir, no, las bacterias que hemos elegido no son al azar, sino que son una serie de bacterias que tienen características importantes. Algunas, la mayoría, porque son zoonóticas. ¿Ya? O sea, pueden presentarlas a algún animal, lo pueden transmitir a humanos. Otras porque pueden ocasionar pérdidas económicas muy grandes. ¿Ya? Entonces, ese es el tipo de cosas. ¿Por qué es importante esta bacteria para la veterinaria? ¿Ya? Segundo, lo segundo que tienen que ver es la taxonomía. ¿Ya? Me tienen que hablar de qué filum pertenece, clase, orden, familia. ¿Ya? Entonces, les ha tocado E. coli, por ejemplo. Pues filum proteobacterias, clase gamma proteobacterias, orden, en orden estas son las enterobacterales, familia Enterobacteriaceae y eso. 3. Factores de virulencia. ¿Saben qué son? Factores de virulencia. Mm, no sé si puede que esté confundido, pero se refiere como al estado en que el parásito o en sí la bacteria es como infecciosa. Eso es. ¿Qué tiene la bacteria que la hace infecciosa? ¿Ya? Esas son las características de virulencia. 4. Diagnóstico. ¿Qué pruebas se hacen para diagnosticar cuando un paciente tiene esta infección? ¿Qué síntomas presenta? ¿Qué pruebas le tengo que hacer? ¿Tengo que cultivar la bacteria en este tipo de medio, en este otro? ¿Tengo que hacer una prueba de catalasa, una prueba de la coagulasa, lo que sea? 5. Ya, el cuadro clínico. ¿Qué enfermedades produce? ¿Ya? Así que en la de diagnóstico no pongan tanto los síntomas, lo ven más en el cuadro clínico. ¿Ya? Prevalencia. Prevalencia. ¿Qué sería la prevalencia? Sería dónde, en qué frecuencia de, de pacientes son los que más sufren este tipo de esta infección. Qué sé yo, pueden ser animales jóvenes, pueden ser animales
más a adultos, animales que están presentes junto con otros. ¿Ya? ¿Se refiere ¿En igual qué zonas se presenta más? al hospedero, más o menos? ¿No? No Más o necesariamente. menos. ¿Ya? Ok. Hospedero se habla más cuando, cuando hablamos de... Bueno, sí, las zoonóticas es hospedero. Sí, podría ser. Pero no solamente eso, sino en qué zonas se presenta más, ¿ya? ¿Qué tipo qué tipo de organismos afecta? Eso. A ver, ¿qué más? Creo que es eso. Sí, eso es. ¿Ya? Esos son los temas que se les pide. Bien. Parece, déjame consultar, que hay una rúbrica, no sé si la han subido todavía, seminario. Informe, formato. Bueno, tienen en el seminario tienen los formatos, ¿vale? Para elaborar el documento y para elaborar la presentación. Ya. Bien. Bueno, y el informe debe incluir también unas conclusiones. No sé dónde está el. Vale, bueno, ahí tienen lo de los formatos. ¿Qué más? ¿Qué más? Quería ver si estaba la rúbrica, pero ahora mismo no la veo. O sea, a lo mejor está cuando entramos aquí, en la entrega. Bueno, ya trataré de conseguirla. A ver, rúbrica aquí. Sí, a ver, la importancia de la bacteria, diagnóstico, características de virulencia, cuadros clínicos locales, o sea, prevalencia. Eso es, sí, lo que les he dicho. Vale. Fechas para esto. Última semana de noviembre, primera semana de diciembre. Ya ahí es donde se entrega el informe y se hace la presentación. La presentación está pensada que la suban en vídeo. Es muy fácil hacerlo en PowerPoint, simplemente le pueden grabar mientras pasan las diapositivas, el propio PowerPoint lo permite. Si no, eh, podríamos hacer, si alguien tiene mucha complicación, podríamos hacer una llamada de Zoom, ¿ya? Y grabamos esa llamada y ya está, ya como vídeo, se me ocurre. ¿Ya? No sé. ¿Alguna pregunta sobre el seminario? Profesor, el seminario se encuentra en la unidad 3, ¿verdad? Sí, en la unidad 3. Ahí sale claramente puesto el seminario. Otra cosa que me faltaba aquí es la bibliografía. Cierto, les voy a mostrar cómo buscar un poco bibliografía. Profe, Buenos sitios para buscar. Sí, perdón. Si ya- uno desea grabarse, simplemente se subiría igual que una tarea, ¿verdad? En Blackboard y la página lo permite, sin ningún problema. sí, en la página pueden subir ahí mismo el vídeo, el archivo. Gracias. A ver, les iba a enseñar sitios buenos para buscar información. Por ejemplo, Google Scholar y, y es Cielo. Ya, estas son webs libres, gratuitas, donde pueden buscar la información que necesitan. ¿Y por qué estas y no simplemente en Google? Porque aquí van a tener artículos contrastados, ¿vale? Aquí van a tener información de calidad. Déjenme que les comparta un segundo. Si no lo han ocupado nunca. Mirad,
Em, Este, por ejemplo, es cielo. Ahí está. Entonces, si me ha tocado Mycobacterium bovis, por ejemplo. Vale. Lo primero que vamos a ver es que hay muchos artículos en inglés. Y súper, súper, súper específicos. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer aquí? Me voy aquí y puedo filtrar por ejemplo, idioma. ¿Ya? Lo otro que tenemos aquí también son áreas temáticas. Entonces puedo buscar ciencias veterinarias, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Otra cosa que es interesante. Mira, tenemos aquí los tipos de literatura. Los artículos suelen ser buenos, pero hay algunos otros, por ejemplo, las editoriales, o mejor aún, las revisiones. Voy a poner solamente las revisiones. Las revisiones me van a dar una perspectiva de toda una serie de investigaciones, ¿ya? Sobre ese tema. Por ejemplo, estos dos que tenemos aquí me hablan de todos los artículos que sean el de arriba en torno a la resistencia natural contra la tuberculosis. ¿Ya? Entonces ahí puedo ir viendo ya algunos temas. Entonces, van a resumir estas revisiones, resumen muchos otros artículos. Eso es lo interesante. ¿Ya? Así que les ahorra mucho trabajo. Pero bueno, a veces puede ser que no encuentren nada interesante aquí. Entonces, otro sitio donde podemos buscar en Google Scholar. Profe, ¿de qué año tiene que ser la información? ¿O da igual? No tengo tanto problema con eso. ¿Ya? Lo que quiero es que encuentren los artículos que sean los más sencillos para ustedes. Entonces no se compliquen con eso. ¿Ya? Si estuviéramos haciendo seriamente una investigación, les diría que de los últimos 5 años. Pero busquen el que más se adecua a lo que están buscando y no se preocupen por la fecha. Ah, ya, gracias. Aquí también podría buscar, por ejemplo, Mycobacterium bovis. ¿Vale? Aquí sí que es verdad que tenemos un poco menos posibilidades para para centrar los resultados, ¿ya? Porque fijaos, es que aquí hay muchísimos resultados, 173.000 entradas. Entonces, bueno, aquí tenemos uno, por ejemplo, que da bastante información. Es un poco más complicado para filtrar la información. ¿Ya? Este, por ejemplo, es muy bueno. Es estos que tienen estos títulos tan cortos. Dice la importancia de Mycobacterium como una zoonosis. Es que esto me va a resumir toda la información que haya sobre zoonosis. Este sería el que tomaría para comenzar mi información. ¿Ya? Eh, o sea, mi informe, pero está en inglés. Entonces, bueno, pueden buscar ahí. Van filtrando la información y buscan lo que sea en castellano. Me parece que aquí en Google Académico hay una manera de... Ah, mira, buscar solo páginas en español, ¿ves? Nos ponemos Mycobacterium bovis y en español. A ver. Entonces, ¿cuál sería bueno, por ejemplo, aquí? Eh, 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 Uno que sea más general. Ya, esta, por ejemplo, es que tiene títulos más cortos. Sería bueno este, por ejemplo. ¿Ya? Habría que revisar bien el,
el resumen. Aquí en el resumen nos va a dar un poco de información de qué hablan. Les voy a la introducción. ¿Dónde está este? Texto completo. Ya. Entonces, aquí, bueno, va a estar en español, entonces, fijaos, ya me nombra muchas cosas. Aspectos microbiológicos de aquí van a sacar muchísima información. ¿Ya? Ya me dice lo que causa en humanos, en primates, en otros. ¿Qué tipo de infección causa la transmisión? ¿Ya? Epidemiología. ¿Qué más tengo? Diagnóstico y tratamiento. ¿Veis? Este artículo ya me sirve para hacer casi todo. A ver si tengo factores. Virulencia. Bueno, este faltaría el factor de virulencia. Podrían buscar después factores de virulencia de Mycobacterium bovis. ¿Ya? Vale. Bueno, cualquier duda, a mí me gustaría, esto es importante, ¿ya? Si no me vais a escuchar todo el resto de clase, escuchadme en estos segundos. Me gustaría eh, que monitoreáramos un poco cómo van con este informe. ¿Ya? Entonces, podemos hacer alguna pequeña tutoría, alguna conversación, aunque sea así 10 minutos, para ver cómo van y que yo les oriente. ¿Ya? Es decir, por ahí van bien, esta parte no hace falta que le presten tanta atención, esta parte sí es importante, tienen que hablar de esta parte, les ayuda a buscar información. Entonces, no tengan problema en escribirme. ¿Ya? Escríbanme cuando necesiten ayuda y coordinamos ahí una reunión si hace falta, ¿ya? Sin miedo. Es mejor hacer eso que dejar para el final y que luego no les quede bien y tengan mala nota. ¿Para qué hacer eso? Mejor escriben, lo vamos resolviendo y llegan con un súper informe al final del semestre. ¿Ya? Y se aseguran buena nota y felicidad. ¿Vale? Entonces, sin miedo, escríbanme. Por cierto, para asegurarse que les conteste, porque a veces me escriben a otros correos que me crea la universidad y yo no los uso nunca, donde llegan. Siempre a este correo. ¿Ya? Vale, voy a pasar a la asistencia. ¿Alguna duda por lo demás? La tarea 3, o sea, perdón, sí, la tarea 3 aún no se enviaría porque nos falta ver el otro laboratorio para poder completarla, ¿verdad? Eso es. Y además la entrega todavía no, creo que no sé si estará abierto ya, pero se entrega más adelante. Bien, Me parece que también es la última semana de noviembre. ¿Ya? ok. Vale, voy a pasar a la asistencia. Eh, Javier Ampuero. Vale. Patricio Barraza. Presente. Paz Becerra. Ya. Genaro Bravo. Kimberly Casanova. Presente. Camila Demetrio. Javiera Gallardo. Ignacia Godoy. Presente. Paulina González. Presente.
Nicolás Infante. Javier Gallardo, sí, ya te apunté. Vicente Maldonado. Carolina Marambio. Presente. Álvaro Millanao. Presente. Anaís Monterrey. Francisca Morales. Vale. Por cierto, si alguien pide ayuda para lo del seminario, a tiempo, ¿vale? No la pidan la noche antes de la entrega porque seguramente pues no os conteste. Así que con tiempo, ¿vale? Para que vayan cada semana, aunque sea avanzando un poco, aunque sea buscando la información, ya, y no se les acumule todo para el final. Bueno, pues con eso habríamos terminado y nos veríamos en 2 semanas más. A ver, que esté muy bien. Profe, una consulta, la rúbrica, ¿dónde la encontraríamos? La rúbrica está, si entran en seminarios, ya en Blackboard, y os voy a mostrar. Ay, me he equivocado. A ver, un segundo. Ya, mira. Eh, ya, ahí sí. Entonces, entrando en microbiología, unidad 3, que vaya agronomía, enfermería, veterinaria, seminario bibliográfico. Entro en el seminario. Aquí está el informe y aquí el vídeo. Aquí es donde se suben las dos cosas. ¿Ya? Para ver la rúbrica del informe, entro aquí en informe y ven que pone ver rúbrica. Pues pulso en ver rúbrica. Ahí se me abre. ¿Ya? Entonces, mi consejo es que mientras estén haciendo el informe, tengan la rúbrica delante para que vayan chequeando que van haciendo todo lo que está en la rúbrica. ¿Ya? Así se aseguran que van a tener todos los puntos. Bueno, sí, los hacen bien, claro. Pero así no se olvidan de nada de lo que sale. ¿Ya? Sí. Ok. Vale. Pues entonces nos vemos en 2 semanas más. Algo que esté muy bien.